de la que era de la comunidad del Padre Tardif, que se llama Comunidad de la Anunciación, eso, ¿verdad? De la Anunciación. Ellos son una comunidad carismática, en muchos aspectos se parecen mucho a nosotros, existen para la evangelización, y su misión es la evangelización, en una forma, digamos, nosotros también decimos que nuestra misión es la evangelización, pero en el caso de ellos es mucho más como la tarea diaria de todos ellos es eso. Y tienen un apoyo mutuo, tienen una forma de apoyo mutuo en un sentido en que son una comunidad, pero al mismo tiempo no son una comunidad de alianza como somos nosotros. Hay unas ciertas diferencias ahí. Otra comunidad, otro tipo de comunidad, que yo diría que es en la que más calzan las comunidades de alianza nuestras, es lo que podemos llamar la comunidad básica. Básica en el sentido de que, no en el sentido de que sea casi como de primer grado nada más, como para niños o elemental, ¿no? Sino en el sentido de que provee una base para la vida cristiana, en que se da atención y apoyo personal a los miembros para posibilitar un modo de vida cristiano en el mundo moderno, pero que es una comunidad. ¿En qué sentido decimos que nuestras comunidades son laicales o que tenemos un modo de vida laical? Pues en que, a diferencia, por ejemplo, a diferencia de las congregaciones religiosas, no estamos todos haciendo lo mismo, no nos vestimos todos de la misma forma, no tenemos todos un voto de celibato, algunos lo tienen, pero no todos lo tenemos, sino que nos dedicamos a las formas ordinarias de la vida en el mundo, de la vida secular o laical, que podríamos llamar, en la familia, en distintos tipos de trabajo, de ocupaciones, y de profesiones, de estudios, etc. Entonces, esa gran diversidad es lo que hace que nuestras comunidades sean, en un cierto sentido, básicas en cuanto que no incluyen, no hay una igualdad o una uniformidad total en todo lo que hacemos, sino que simplemente sirven de base para que en nuestras distintas vocaciones y formas de vida, aún así estemos unidos unos con otros, pero al mismo tiempo nos dan suficiente apoyo personal y nos dan suficiente un ambiente social y comunitario suficientemente fuerte como para que nos apoyemos en un modo de vida. Y bueno, eso de un modo de vida es tema de otro IEP, pero aún así todo lo que hacemos está orientado a eso. De entre todas estas formas de comunidad que mencioné, algunas estarán conectadas con una iglesia particular, ya sea en el caso de los católicos una diócesis o a veces una parroquia, o si son congregaciones religiosas, pues podrán tener un nexo ya a nivel de la Santa Sede, etc. Otras pueden ser comunidades que están en un solo lugar o que están en varios lugares, como las nuestras, o pueden ser inclusive ecuménicas, como la Espada del Espíritu, en que hay gente que pertenece a distintas iglesias. Solo quería terminar, no sé si ustedes si en sus comunidades aquí han tenido la oportunidad de ver un video que el presidente de la Espada del Espíritu mandó hace unos meses, de Jean Barbara. En las tres comunidades lo han visto, la de Cali también, Chía tampoco. Bueno, entonces, bueno, ahí se los dejo de tarea, pídanselo a su coordinador externo. Pero una de las cosas que dice Jean Barbara ahí es, las que anuncia, las que pone en nuestra consideración,
es que en el año 2020 vamos a celebrar los 50 años del surgimiento de las comunidades de alianza. No son los 50 años de la espada del Espíritu. Para eso faltan, creo que otros 10 o 12 años más. Pero sí los 50 años de surgimiento de las comunidades de alianza, de la primera de las cuales se considera que fue la palabra de Dios en Ann Arbor, que sí fue también la primera de la espada del Espíritu, pero un tiempo después. Vamos a hacer un año de jubileo, un año de celebración especial, en el cual queremos también no solo hacerlo como espada del Espíritu, sino hacer algunas cosas junto con otros 2 grupos de comunidades de alianza que existen. Una se llama la Fraternidad Católica de Comunidades de Alianza y otra se llama la Red Europea de Comunidades. Y de hecho ya hay varias cosas que se han hecho con gente de esos otros grupos de comunidades. Pero simplemente lo menciono porque pues este es como ya un fruto de ya tener 50 años de estar trabajando en construcción de comunidades de alianza. Es un fruto de este llamado que hemos experimentado nosotros, de que Dios quiere realmente ponernos a vivir en comunidad y ponernos a construir comunidades, a formar más comunidades, y con la esperanza, simplemente abriéndonos al plan que Dios tenga. No sabemos cuál será su plan o cómo exactamente Él querrá usar en el futuro esas comunidades de alianza para fortalecer y mantener y extender su iglesia en distintas partes del mundo. Pero sí creemos, estamos convencidos, no solo por lo que ha sido la experiencia personal de cada uno de nosotros, sino por lo que hemos visto ya en el testimonio que se ha dado en muchos lugares del mundo, que realmente esto es una obra de Dios y que es algo poderoso que el Señor está haciendo. Bien, podemos tener algunas preguntas o comentarios, intervenciones. Sí. Pero no te oigo bien, si puedes hablar más fuerte. Muere Cristo, los discípulos empiezan a predicar las palabras y empiezan a hacer las primeras comunidades cristianas. En ese momento empiezan a estructurarse la organización jerárquica de la iglesia y empieza a darse. Después de eso, una parte de ese mensaje que se manifestaba propiamente en esas comunidades empieza a perderse de alguna manera y duró mucho tiempo, hasta hace poco vuelve a retomarse eso, ¿cierto? ¿Por qué? Sí. Es una buena pregunta para hacérsela a Dios. ¿Puedo hacer que parezca un accidente? ¿Puedo hacer que parezca un accidente? Digamos, en realidad no es que se perdió totalmente, y precisamente hay un ensayo. Bueno, hay varias cosas. Estoy pensando en un ensayo que escribió el entonces cardenal Ratzinger, no me acuerdo en qué año fue, pero que se llama El lugar teológico de los movimientos eclesiales. Y él menciona ahí varios casos de movimientos en la historia que surgieron. Claro que en un principio muchos estuvieron relacionados con las órdenes monásticas y las órdenes religiosas y todo esto, pero que de alguna manera tenían eran en sí mismos una renovación de ese llamado, ¿verdad?, a la vida comunitaria. Hay también algunos escritos de Steve Clark y enseñanzas de charlas en la espada del Espíritu que mencionan eso. Entonces, por una parte, no es que se perdió totalmente, o digamos que se perdió como en la generalidad de la iglesia, pero siempre hubo como brotes y grupos y personas que
que quisieron renovarlo. Si tu pregunta de por qué se refería a por qué pasó tanto tiempo antes de que volviera a surgir, eso sí que yo no lo sé, pero sí creo que sí hay un porqué, por lo menos algunas explicaciones de por qué fue que eso se debilitó en un principio. Y es que, en cierta forma, la iglesia no estaba preparada. A ver, ¿cómo decirlo? No quiero decir, yo no voy a decir, lo que voy a decir no estoy queriendo dar a entender que los primeros 3 siglos de persecución en la iglesia era algo bueno o era algo bonito, nada por el estilo, no estoy diciendo eso. Pero sí que la iglesia en cierta forma no estaba preparada para el momento en que cesaron por completo las persecuciones y el emperador Teodosio I y después el emperador Constantino ya le dieron vía libre a la iglesia y al cristianismo en el Imperio Romano. Porque lo que pasó fue que a raíz de esa apertura y de ese cese de las persecuciones, de pronto el cristianismo se convirtió, dije primero Teodosio, fue primero Constantino y después Teodosio, se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, pasó de ser perseguida a ser la religión oficial. Y entonces ser cristiano se convirtió no solo en algo que era de moda y bien visto, sino casi en algo que era requerido, ¿verdad? Y entonces empezó a bautizarse una gran cantidad de gente que no, algunos tal vez lo hacían por conveniencia o por simple cumplimiento de una cuestión social ahí, pero el punto es que muchos de ellos, la iglesia no había suficientes IEPs en la iglesia en ese tiempo. Y entonces mucha de esa gente simplemente no fue suficientemente catequizada, no recibió suficiente instrucción en la fe. Y entonces en muchos lugares se seguían viviendo restos de la religión pagana de los lugares y todo esto, combinados con pues un poco parecido a como pasó aquí en América con muchas poblaciones indígenas, ¿verdad? Que hubo como un sincretismo, una mezcla de la religión antigua con el cristianismo. Y entonces el cristianismo se convirtió en una cosa social, una cosa convencional y requerida, y en la que la gente se bautizaba simplemente porque esa era la costumbre. Tanto así que tal vez muchos de ustedes que son más jóvenes no se acuerdan, pero todavía cuando yo era chiquito, la noción que se tenía del bautismo era que el bautismo era para ponerle nombre al chiquito. Y el chiquito no tenía nombre mientras no lo bautizaran, ¿verdad? Y no se tenía la noción del bautismo como lo que realmente es, ¿verdad? Todavía en el lenguaje común se dice, se bautizó, no queremos bautizar este curso como tal cosa, no queremos bautizar esta institución en el sentido de ponerle nombre, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que convirtió al cristianismo de una fe personal en la que se entraba por decisión en un fenómeno sociológico y cultural al cual simplemente se entraba por tradición o por costumbre social, ¿verdad? Entonces yo creo que ese ha sido el gran desafío que de alguna manera ya muy pronto, digamos, ya en el siglo IV, a principios del siglo IV, cuando surgieron los primeros monjes en Egipto, San Antonio de Egipto y San Pacomio y varios otros de esos, lo que ellos querían era irse a vivir la vida cristiana como Dios manda, como realmente era, porque ya en ese tiempo, siglo IV, principio del siglo IV, ellos veían que en las iglesias normales que había en sus ciudades, la gente no estaba viviendo la vida comunitaria, etc. Sí, Mauricio. Es que, digamos, muy en línea de ese comentario, yo quería decir que a mí me ocurrió cuando yo comencé la vida en comunidad,
que yo traía una visión de iglesia así, muy cultural, muy masiva, muy impersonal. Este concepto de comunidad cristiana nunca se me ha pasado por la mente, porque cuando viene a una parroquia, pues uno no conoce a nadie ni le interesa a nadie. Y esa es la realidad. Así crecí. Cuando yo comencé esto de comunidad de alianza con la espada del Espíritu, como al principio las profecías fundacionales hablan de que este es un llamado particular, que no todos, como que algunas cosas se dicen así en las profecías fundacionales, yo entendí que vivir en comunidad era como opcional y era un llamado particular, pero como tal es vivir en comunidad, no tanto en la espada del Espíritu. Entonces yo mantuve esa idea tal vez 10, 12 años, y para mí fue sorprendente encontrar que lo que dice ahí tal cual, como tú decías, que ser cristiano implica el vivir en comunidad, el relacionarse con otros. Pero para mí eso fue como una contraposición de ideas, porque para mí, que crecí en parroquia así, sin conocer a nadie, yo había entendido que ser comunidad, vivir en comunidad, era como un llamado particular, y digamos que yo tuve como un enredo, y creo que a más personas les ha pasado eso, que no ven que cuando yo evangelizo a alguien, de alguna manera la consecuencia de eso no va a ser solamente como revestirse del hombre nuevo, sino entrar en comunión con los demás. Tiene esa doble implicación, y para mí simplemente era evangelizar, hombre nuevo, se acabó. Y si Dios se llama comunidad, pues entonces acá estamos viviendo en comunidad de alianza. Pero nunca entendí, hasta hace algunos años, el tema de que todos estamos llamados como cristianos a vivir en comunidad. Sí, yo creo que en parte eso es explicable también porque, ¿cómo decirlo? En un principio, con nuestras comunidades, tal vez más bien nosotros sonábamos mucho como, lo que decíamos sonaba mucho como si dijéramos que, no lo decíamos de esta manera, pero sonaba así, como si dijéramos, si usted no está en comunidad, usted no se salva, algo así, ¿verdad? Y claro que no era eso lo que queríamos decir. Entonces, en cierta forma, cuando empezamos a hablar más en términos de que este es un llamado especial, era porque queríamos evitar dar esa otra impresión, ¿verdad? Sí, queríamos decir, no, ser cristiano está bien, usted no necesita, para salvarse usted no necesita estar en comunidad, o no necesita estar en una comunidad de las nuestras, por lo menos, ¿verdad? Pero en ese sentido sí es un llamado especial, pero al mismo tiempo, yo creo que cada vez hay más gente en la iglesia y en todas las iglesias que está cobrando esa conciencia de que la dimensión comunitaria sí es integral a la vida cristiana. Y precisamente acordándome ahora de otro escrito del cardenal Ratzinger, pero no, cuando no era ni obispo, yo creo, en un famoso ensayo que se llama La fe y el futuro, ¿es verdad? La fe y el futuro, él dice que la iglesia del futuro, y eso fue un artículo como del año 1960 o por ahí, que la iglesia del futuro no iba a existir sino donde hubiera comunidades cristianas. Y yo creo que si nos fijamos en la sociedad actual, en la sociedad en que estamos, en el tipo de presiones que los cristianos cada vez más estamos recibiendo de los medios de comunicación y de poderes políticos y de otras religiones, etcétera, el tipo de presión y de persecución y de persecución velada o abierta que estamos recibiendo, cada vez más nos damos cuenta de que ser cristiano ya no es tan popular como era hace 50 años. Y eso va a seguir siendo así, va a seguir cada vez más así. Y entonces cada vez más va a ser más cierto que los cristianos, que el cristianismo va a sobrevivir allí donde haya alguna forma de vida en comunidad, ¿verdad? Entonces eso es, sí. Una afirmación que existe dentro de la charla que dice que la salvación no es una colección de salvaciones individuales, sino la salvación de todo un pueblo. ¿Quiere decir el pueblo cristiano que estamos diciendo que está viviendo? ¿Quiere decir qué, perdón? Ese pueblo tendría que ser cristiano entonces para salvarse. Sí, estoy hablando cuando digo el pueblo, me estoy refiriendo a la iglesia, básicamente. O sea, la iglesia como la comunidad de los que han
recibido la salvación, ¿verdad? El punto es que no es simplemente Dios tratando con cada individuo, sino Dios tratando con la iglesia como pueblo, ¿verdad? Sí. Digamos que entonces cualquier grupo que se reúna, pues de una forma más o menos seguida, puede ser comunidad. En alguna forma sí, claro. En alguna forma sí. Como Esto aquí que también me gustó muchísimo, o sea, me alertó, es que una de las partes que estamos viviendo en nuestra vida eterna aquí es ser hermanos y hermanas como una familia. Entonces yo digo, pues hay grupos que no son familia. sí, por eso depende un poco, como te decía, en cierta forma sí, pero depende un poco de en qué medida esas personas realmente cuiden uno de otros, realmente establezcan esa relación de familia. Porque si simplemente es una relación funcional de asistir todos los jueves a esta reunión a las 7:30 de la noche, y nadie se preocupa por cómo están unos u otros, entonces realmente no se puede decir que haya comunidad. Podría ser que con ese grupo que hace eso, Dios en algún momento empiece a formar comunidad o con algunos de ellos, ¿verdad? Pero que haya comunidad, yo creo que sí implica que haya alguna forma, aunque sea muy, muy elemental, de cuidado mutuo, de apoyo mutuo, de compromiso mutuo, a fin de cuentas. Sí. Yo creo que para nosotros es un reto este tema de asumir esta idea y este sueño de comunidad. Para la iglesia, digamos, en las diócesis por las que hemos participado, de pronto